Y hoy tenemos un tema muy especial, pero también queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que domingo tras domingo nos escuchan a través de las comunidades digitales, están siendo bendecidos, llegan testimonios y personas que los mensajes están tocando sus corazones, sus familias, y como iglesia le damos un fuerte aplauso al Señor por ellos que también están allí compartiendo junto a nosotros cada semana. Hoy el tema que nos atañe va a ser muy importante. Dile a tu hermano de tu lado, presta mucha atención. Atrás, dilo, presta mucha atención. Hoy vamos a ser bendecidos con este mensaje. Y es que el mensaje de hoy, bienvenidos a todos, es un mensaje de aquellos en los cuales la mayoría de nosotros nos vamos a sentir identificados. Por no decir todos. Y es que en algún momento de nuestras vidas quizás hemos sentido que alguien que amamos nos ha olvidado. Y eso suele ser muy doloroso. Y de alguna manera creo que todos hemos experimentado el ser olvidados por alguien. De alguna manera. Quizás cuando éramos pequeños, a nuestros padres se les olvidó recogernos en algún lugar. Mi esposa me cuenta un testimonio de cómo su padre un día por allá en la escuela preescolar, quizás teníamos una cita con un amigo, una amiga, pero nunca llegó. Nos dejó, ¿cómo dice? Embarcados. O tal vez una relación de matrimonio. Sentimos que nuestro cónyuge nos ha olvidado porque percibimos que ya no nos toma en cuenta como antes. Entonces, de alguna u otra manera, hemos sentido que nos han olvidado. Algún familiar, algún hijo, algún padre que dio todo por sus hijos y parece que sus hijos al final se olvidaron de ellos. Algunos abuelos que dieron su vida por sus hijos y sus nietos y al final de su vida, 80, 90 años, pareciera ser que los olvidaron y terminan colocándolos en un ancianato. Entonces, de alguna u otra manera, niños, adolescentes, grandes, pequeños, ancianos, hemos tenido la sensación de que alguien nos ha olvidado. Pero ¿saben algo? Si somos honestos, ese sentir no solo lo tenemos con otras personas. Escúcheme esto. Hay momentos en los que también sentimos que Dios nos ha olvidado. Y dices, no, jamás. Uy, espiritualoide, ¿no? Jamás, yo siempre con el Señor. Hemos sentido en algún momento de nuestro caminar cristiano, por alguna circunstancia, que Dios nos ha olvidado. Y quiero que usted vaya conmigo al Salmo 13. Vaya conmigo al Salmo 13. Y el Salmo 13 es uno de esos salmos donde se desborda la honestidad más profunda del corazón del rey David. ¿Saben quién es el rey David? Muchos lo conocen como el hombre que derrotó a Goliat con las piedras. Bienvenidos. Este Salmo 13, cuando lo tengan allí, quiero que lo puedan ver. Es uno de estos salmos donde la honestidad de este rey empieza a hablarle a Dios. Usted no ha sentido un momento cuando usted obviamente está hablando con el Señor, ¿no? Y le ora y le pide y de esas oraciones todas bonitas y majestuosas y tal. Pero usted no se ha sentido un momento donde usted quiere tirarle una piedra al cielo como para ver qué pasa. Cuando se desborda su honestidad y dice, ya no aguanto más. ¿Dónde estás? Y aquí vas a poder ver que el rey David hace un recorrido honesto. Él empieza desbordando su sentir delante de Dios y termina decidiendo confiar y gozarse en el Señor a pesar de las circunstancias difíciles.
Y en este mensaje de hoy no pretendo analizar todo el Salmo 13, pero quiero enfocarme en el versículo 1, cuando David, en medio de su dolor, hace unas preguntas que jamás pensábamos o imaginamos que el rey David pudiera haberlas dicho. Porque vemos al rey David como el hombre que tenía la presencia de Dios, que Dios hablaba con él, que Dios estaba con él, que a pesar de su caída se levantó y Dios lo restauró. Y dice la Biblia que Dios le dijo que él tenía un corazón conforme al de él. Dios mío, para que le digan algo así. Y jamás hemos pensado, no, el rey David, genial. Pero en el Salmo 13, en el versículo 1, el rey David dice, léalo conmigo en el versículo 1. Imagínese al rey David, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y estamos viendo que el rey David no solamente fue aquel, el super triunfante, con las piedras que derrotó a Goliat, el hombre que restauró la presencia de Dios 365 días, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me olvidarás para siempre? Así se llama el mensaje de hoy. Este salmo, David empieza haciéndole unas preguntas a Dios. Quizás usted también le ha hecho esta misma pregunta. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo esta prueba? ¿Hasta cuándo esta lucha? ¿Me olvidarás? ¿Te has olvidado de mí? ¿Dónde estás? No escondas tu rostro, aparécete, muéstrame una señal, avísame. ¿Me olvidarás para siempre? David sentía en medio de su aflicción que Dios lo había olvidado. Y nosotros en algún momento hemos pasado por esa situación. Y si no hemos pasado, te aseguro que la vas a pasar. Y no es porque estoy declarándote cosas que van a pasar negativas. No, porque es que la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo Jesús, tranquilo, confíen porque yo he vencido el mundo. Entonces, en medio de nuestra aflicción, en algún momento, yo lo he vivido. ¿Hasta cuándo, Señor? Oro, leo, voy a la iglesia, pido ayuda. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llegará el momento? David sentía que a Dios había dejado de importarle la situación de su siervo. Pero algo que no quiero que perdamos de vista es que David sabía que podía acercarse a Dios con sus preguntas más honestas. Cualquiera lo ve, uy hermano, ¿usted por qué le habla así a Dios? Arrepiéntete. Se acercó, descubrió su corazón. Él sabía que podía lamentarse delante de Dios y que Él no lo rechazaría por eso. Este sentir de David, de que Dios lo había olvidado, muchas veces también se asoma en nosotros en medio de nuestra aflicción. ¿No le ha pasado, mi hermano? Y sentimos que no tenemos aquello que anhelamos o que continuamos en medio de nuestro sufrimiento porque Dios nos ha olvidado. O porque entramos y ya queremos que el otro día se vaya el sufrimiento. Dios se olvidó de mí. Soy tan pecador que Dios ni siquiera me escucha. Él no responde mis oraciones. Creemos que nuestras vidas no le importan lo suficiente como para atendernos y responder nuestro clamor de la manera que tanto esperamos. Ahora, la pregunta en este momento sería, ¿puede Dios olvidar a los suyos? Ahora quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Puede Dios olvidar a los suyos? Y la respuesta a esta pregunta es un absoluto y rotundo no. Dígalo conmigo, no. Y quiero que te fijes en las palabras que nos enseña
el libro de Isaías, capítulo 49. Aquí nos da una respuesta maravillosa. El profeta Isaías, Dios a través de este profeta, da una respuesta maravillosa a esta pregunta, a esta aflicción de la vida. Isaías capítulo 49, del versículo 15 al 16. Y yo quiero que tú mires allí y te apropies de esta respuesta. Lo que Dios nos dice a través de su palabra hoy. ¿Acaso Dios puede olvidarse de los suyos? ¿Acaso Dios puede olvidarse de ti? ¿Acaso Dios puede olvidarse de ti aún en medio de tu aflicción? Y mientras tú lo lees, yo quiero leerlo en una nueva versión donde dice, versículo 15: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pregunta. Muchos pueden decir que no, pero yo he visto que sí. Se supone que podríamos decir, jamás, eso no puede pasar, ¿cierto? Pero yo he visto que madres han dejado y abandonado a sus hijos. O sea que sí es posible, ¿verdad? Pero en lo general podemos decir, ya va de 100%, digamos que 99 no la olvidan y una por allí, mala madre como dicen, la olvidó. Pero es posible. Pero dice el versículo, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mira el ejemplo más grande que hace Dios en las Escrituras. Que en la mente humana, cuando escuchamos madre abandonó a su hijo en un botadero de basura, eso nos escandalizamos, ¿no? Eso pareciera impresionantemente cómo es posible. Nosotros tenemos a Joshua de 9 meses. Y de solo imaginarlo, eso es terrorífico, eso es algo que no podemos. Y cuando vemos la noticia, Dios mío, esa madre que se arrepienta por lo que hizo, abandonar a su hijo. ¡Qué pecado! Pecado capitalísimo. Super pecado, madre, abandonar a su hijo. Dios lo compara porque es tan difícil que eso pase, pero dice que aunque ella lo haga, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Tus muros siempre los tengo presentes. Cuando está hablando aquí, Isaías está hablando de Jerusalén, de sus hijos, de su pueblo. Lo que Dios nos dice, te llevo en mis manos, sé quién eres. La Biblia nos enseña que nuestro embrión vieron los ojos del Señor antes de nacer. Él nos conoce. Nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos contados. Voy a ver si me pongo un día en ejercicio a contarle a los de mi esposa, a ver si puedo. No voy a poder, pero el Dios sí sabe cuántos cabellos tienes. Dios te conoce en lo más profundo. Conoce cosas de ti que ni tú mismo conoces. Aunque una madre pueda abandonar a su hijo, Él jamás te va a abandonar a ti. Nunca. Pero si eres uno de los suyos, obviamente. Qué maravillosa respuesta nos está dando las Escrituras, mis hermanos. En medio del dolor por nuestros anhelos insatisfechos, familia, necesitamos cuidarnos de la tentación de definir a Dios de acuerdo con nuestros sentimientos. Cuando David hizo eso y cuando nosotros hacemos eso, estamos definiendo a Dios de acuerdo a lo que nosotros sentimos y creemos, porque nosotros sí somos capaces de olvidar a alguien. Pero Dios no cambia. Dios no cambia, mis hermanos. Él es el que es sin importar nuestras circunstancias. Él es el que es sin importar nuestros sentimientos. Él es el Señor. Nuestros sentimientos no definen la verdad. Aquello que es verdad es lo que debe guiar nuestros sentimientos, que es su palabra. Dios no se olvida de los suyos. Dígalo a su hermano, Dios no se olvida de los suyos. Que Dios nos olvide, familia, implicaría que algo ha cambiado en su ser. Si Él nos olvidara, implica que Él
Todo lo que dice de la palabra sería mentira entonces, porque cambiaría y Él no cambia. Que de alguna manera sus afectos hacia nosotros son distintos, que Él ha perdido interés en nuestras vidas. Eso significaría si nos olvidara, pero en realidad es que el amor de Dios hacia nosotros es un amor eterno. Es para siempre. Familia querida, el amor del Señor hacia nosotros es un amor incondicional hacia los suyos. Un amor que busca el bien más grande de aquel al que ama. Porque a todos los que aman a Dios, porque todos los que aman a Dios, no dice todo el mundo, no. Todos los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, y eso es conforme al propósito de Dios. A veces decimos este versículo, tranquilo hermano, que Dios tiene un propósito y todo te va a ayudar para bien. Y se lo decimos a todo el mundo. No, a los que aman a Dios. Que Dios utiliza circunstancias para que las personas vengan a su camino, sí. Pero ese versículo, Romanos 8:28, es para sus hijos. Es para los suyos. Un amor tan maravilloso, con un compromiso total, que Jesús nos amó y lo hizo hasta el fin. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó? No, yo no conozco a ese señor. Hasta lo injurió. 3 veces lo negó cuando estaba con él, uñimugre ahí, ¿no? Así decimos aquí en San Cristóbal, uñimugre ahí para arriba y para abajo, ¿no? El duro de los duros. Pero después lo negó 3 veces. Y Jesús no llegó, Pedro, me negaste, ¿no? Arrepiéntete, fariseo, sepulcro blanqueado. No llegó así. Lo miró frente y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces. Y Pedro ya, no Señor, bueno, usted sabe lo que hay por dentro de mí. Apacienta mis ovejas. A los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. A Pedro esa circunstancia le ayudó para bien. Y después, ¿en quién se convirtió Pedro? El primero que se paró, predicó y se convirtieron 3,000 al mismo tiempo. Y luego 5,000. Y hasta con la sombra. Le ayudó para bien. Jesús lo amó hasta el fin, hasta el último día. Después de muerte y resurrección llegó y solo le preguntó si le amaba. Jesús dio hasta todo, lo entregó por ti. Y eso lo ves allá en Juan 13:1. En Juan 13:1, cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, dice las Escrituras en el versículo 1, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Jesús sabía que había llegado la hora de morir por nosotros. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor es eterno. Su amor no cambia. Él sabía que Pedro le iba a negar y lo seguía amando. Ahora, su amor no es un amor, no sé si todos van a conocer esta palabra, alcahueta. Él también nos disciplina y Él nos reprende. Pero nos amó hasta el fin. Quiero que veamos juntos en este momento otro sentimiento que expresó el rey David en medio de sus preguntas. Y es que algo que vemos a David experimentar en medio de su dolor es el sentir que Dios había volteado su rostro de él. En ese salmo, en el 13, en la parte final dice: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este sentir no es poca cosa, mis hermanos.
No es poca cosa, porque la idea de que alguien le voltee el rostro al otro implica que lo está rechazando. ¿Alguien no le ha volteado el rostro? Y usted me ignoró, me rechazó. Le voltean los ojos. Feo, así lo miran, así lo voltean. ¿Qué está dando a entender? Que le está ¿qué? Rechazando. David está experimentando que Dios lo estaba rechazando. David está diciendo, bueno, vamos a suponer, tal vez si Dios solo me había olvidado, entonces cuando se acuerde de mí hará algo. No solo eso, pero si ha ocultado su rostro, entonces sabe que estoy allí y aún así se aleja de mí. Dos preguntas: olvido y rechazo. Él no solamente está diciendo, si me olvida, sino que también me rechaza. Mire lo que está diciendo el rey David. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado quizás eso? Hemos sentido que nos ha olvidado, pero también hemos sentido que Dios nos ha rechazado. La realidad es que Dios no voltea su rostro a ninguno de sus hijos. Esa es la realidad. Mire, Jesús nuestro Señor, mientras cargaba el peso del pecado de nosotros, sin jamás haber cometido pecado alguno, él cargando, Jesús sintió que Dios lo había abandonado. Aunque Dios nunca lo abandonaría, porque Él es el Cristo de Dios. Pero Jesús, aún así en la cruz, allí colgado, sufrió la ira, el dolor que tú y yo merecíamos, por amor a nosotros. Y allí en Mateo 27, cuando Jesús está clavado en la cruz, dijo que exclamó a gran voz: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, el mismo Jesús sintió lo que David sintió. Y teológicamente, y eruditos, y cantidad de teología, pudiéramos interpretar y estudiar esto que ocurrió aquí, que es algo bastante profundo. Pero lo que estoy tratando de compartir con ustedes, que hasta el mismo Hijo de Dios, en su humanidad, sintió que Dios le había abandonado. ¿Por qué Jesús diría eso entonces? Cuando Jesús pronunció estas palabras en la cruz, mis hermanos, estaba citando el inicio del Salmo 22. ¿Lo había visto? ¿Lo había escuchado? Que se conoce como un salmo mesiánico. Se conoce como un salmo mesiánico y que apunta a los padecimientos de Jesús en la cruz y a las bendiciones que su obra trajo. Cuando este salmo se va acercando al final, en el Salmo 22, versículo 24, fíjate lo que dice: porque Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Dios mío, ¿cómo no rendirse ante su palabra? ¿Cómo no rendirse ante el Señor con su palabra y su amor, su verdad, su poderío? Dios no aborreció la aflicción de Jesús ni escondió su rostro de Él. ¿Y sabes qué? Que Dios no lo ha hecho con Cristo es la garantía de que no lo hará con ninguno de sus hijos. Porque si estamos en Cristo, somos uno con Él y en esa unidad encontramos seguridad. Tú y yo somos uno en Cristo.
Cuán glorioso es nuestra unidad con Cristo. Dile a tu hermano, Dios no se olvidará de ti. Quiero terminar en esta mañana con esto. Hay momentos de nuestras vidas en que así como a David y como a nuestro mismo Señor Jesucristo, mientras estaba colgado en el madero, podemos sentir que Dios nos ha volteado el rostro. Pero qué descanso hoy es saber que Él no desprecia nuestra aflicción. Qué seguridad, qué maravillosa bendición es saber que Él no voltea el rostro ni nos olvida, porque tú y yo somos de Él. Escúchame esto, que Dios no nos conceda aquello que anhelamos, no se traduce en su rechazo, mis hermanos. Creemos que porque Dios no nos está dando lo que le estamos pidiendo, entonces Dios nos está rechazando. Tenemos que aprender a entender y aceptar los no de Dios. A veces queremos tanto ir por esa puerta, Padre, que esa fue la promesa que me diste. Y Dios, porque intentamos y anhelamos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y Dios no. Eso es lo que no, eso yo no lo quiero para ti, porque te va a hacer daño, porque te va a alejar de mí. Pedro le dice a ustedes, pero el apóstol Pedro les dice a todos y les dijo a la iglesia, ustedes no reciben nada, oran y no reciben. ¿Saben por qué? Porque ustedes piden para sus propios deseos carnales, para sus propios deseos del corazón. Y hoy estamos llenos de iglesias o de lugares donde vamos a pedirle a Dios lo que nosotros queremos y lo que nosotros decretamos y declaramos, porque yo tengo el poder, porque soy el hijo del Rey de Reyes y porque yo lo soy, entonces yo lo pido, yo lo digo y vendrá. Y no es así. Santiago, el hermano de Jesús allá en Santiago, dice, debemos orar si Dios quiere. Está escrito, pero es que eso no lo sacan, ese versículo lo guardan por allá. Si Dios quiere, dice Santiago. ¿Qué significa eso? Si es la voluntad de Dios. Ora al Señor, Padre, y si es tu voluntad, y si no, aparta este deseo de mí. No, pero es que hoy queremos mandar es al Espíritu Santo a hacer lo que a mí me la regalada voluntad. Ahora somos nosotros los que mandamos a Dios y al Espíritu Santo a hacer lo que yo quiero. No, mis hermanos, por eso nada recibimos. Por eso vivimos en aflicción, quizás muchas veces pensando que Dios nos ha rechazado, eso porque no responde lo que yo le digo. Hermano, oremos al Señor con un corazón contrito y humillado. Ven a Él, Padre. El apóstol Pablo dice que se hagan rogativas, súplicas. ¿Sabe qué significa eso? Padre, si se puede, ¿no? Te lo pido, te lo suplico. Es como cuando el hijo le dice, Padre, papá, una barquilla, se lo pido, se lo suplico. Y el papá, no, hoy no, hijo. Pero yo se lo, pero, saqué 20 en el examen, mire. No le dice, papá, me compra el decreto que usted me compre una barquilla hoy. Y me la compra porque yo soy, y yo se lo digo. Y el papá, me hace decir. Pero así somos con Dios. Al Rey de Reyes y Señor. El que nos creó, ahora el barro, ahora... ¿Cómo es? Cuando dicen, yo siempre me olvidan los dichos y todo. Los refranes, soy malo para los refranes, me los dichos. Mi esposa siempre llega a la casa, lo dijo mal otra vez. Siempre el pastor Franklin me dan los dichos y los refranes, soy malo. Confundo una cosa, como el chapulín, confundo ahí las cosas. Creemos que nosotros tenemos que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y dice la Escritura, ¿acaso
El jarrón, el barro puede decirle al Señor cómo debe formarse, hacerse. Hermanos, ¿hasta cuándo? Y por eso estamos llenos de muchas personas frustradas, alejándose del evangelio, porque entraron o fueron a algún lugar donde les prometieron un evangelio falso que no era, y como no se los cumplieron, dicen: esto es mentira, esto es una falsedad, nos vamos de aquí. Pero es que el evangelio nunca fue eso. El evangelio era otra cosa. Las buenas nuevas: someternos ante el Señor como Cristo, humillándonos para que Cristo sea exaltado. Ya no vivo yo, ya no son mis deseos, ya no son mis sueños, son los sueños de Dios. Ahora también entendemos, dice: no, entonces nosotros cero a la izquierda. El que se deleita en el Señor, Él concede los anhelos de su corazón. Entonces sacamos ese versículo fuera de contexto. No, usted todo lo que anhela el Señor lo va a cumplir. Solo deleítese, ¿no? Canta, no, aleluya, no. Hemos entendido tan mal. Deleitarse, vivir con Él, tener una relación. Y en su voluntad, si Él quiere, Él concederá las peticiones de nuestro corazón que estén conforme a su voluntad y al plan divino, para que nosotros nos vaya bien y no nos caigamos a izquierda o a derecha. Mis amada familia, Dios ama cuando extiende su mano para dar y cuando dice no también. Dios te ama. Dios ama cuando nuestras vidas están llenas de alegrías. Pero también cuando hay momentos de dificultad. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Dios nos ama en todo tiempo. Así que cuando nuestros corazones duden de esta verdad, cuando tú dudes de esa verdad, apunta tus ojos a la cruz y veamos la muestra más grande de amor de Dios por nosotros. Cuando estés allí, mira la cruz. No, pero imagínate, si Dios fue capaz de dar a su Hijo unigénito, ¿cómo me va a olvidar? ¿No nos dará entonces todas las cosas?, dice el Señor. Si Dios fue capaz de dar a su Hijo en sufrimiento por nosotros, ¿cómo me va a voltear el rostro y se va a olvidar y me va a rechazar? Aun cuando hayas pecado y hayas pisoteado su sangre, como el hijo pródigo, hay una oportunidad de regresar a los brazos de papá. Hay una oportunidad de regresar a los brazos del Padre. Ven a Jesús. Y de hoy en adelante, para los que están allá y los que están aquí, nunca olvidemos que somos sus hijos y que el Padre nunca nos va a olvidar ni nos rechazará.